Mis amados hermanos, buenos días. Un placer para mí estar nuevamente con ustedes y dándole gracias al Señor porque Él es quien nos permite compartir de su palabra, ser de instrumentos para Él, para darle gloria y honra a Él. Gracias a ustedes también por tener de su tiempo para ver este devocional. Sabemos que la palabra de Dios simplemente somos los instrumentos de Él para llevar este mensaje, para ánimo y seguir adelante en esta lucha que es a diario. Quisiera que oráramos para poner este tiempo en manos de Él y pedir la guía de su Santo Espíritu en este día. Vamos a orar. Rey bueno, te damos gracias, Señor Dios del cielo, porque una vez más nos permites ir a tu palabra, nos permites ir a escudriñarla, Señor, saber que tú eres, Padre, quien hoy nos llevas a ella, Padre, con un propósito tuyo, es para conocerte un poco más, Señor, y para poder creerte, Señor, y obedecerte a ti, Señor. Ayúdanos a ello, Señor Dios del cielo. Guarda nuestras vidas, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, sea guiándonos, direccionándonos, Padre, para poder ir a tu palabra, Señor, y darte gloria a ti y honra a ti. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, como empecé a hablar hace un tiempo atrás, quisiera seguir hablando qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas en tiempos de angustia, en tiempos de pronto de dificultad, en tiempos de que tenemos luchas. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Hace 8 días o el devocional pasado mirábamos que Dios quería que le miráramos a Él únicamente. Y hoy quiere algo el Señor también. ¿Qué es lo que quiere Dios en este día cuando estamos pasando por tiempos difíciles, tiempos de angustia? Lo que quiere Dios es que hablemos con Él, que podamos expresar todo eso a Él, al único Dios verdadero, al único Dios que todo lo puede, al único Dios que todo lo sabe, al único Dios que es grande, al único Dios poderoso. ¿Y eso a qué nos va a llevar? A depender de Él, mis hermanos. Entonces Dios quiere que podamos hablarle a Él en este día, que podamos ir a Él y hablarle. Poner la mirada, pero también hablarle a Él. ¿Cómo podemos hablarle al Señor? ¿Cómo creerán que podemos hablarle al Señor? Por medio de la oración. Podemos expresar todo allí, pero hay formas que también podemos encontrar que podemos utilizar en medio de la oración, con nuestra voz, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones también podemos ver que podemos hablar con el Señor. Pero hoy quiero compartirles eh, un pasaje que está allí en los Salmos de David, un pasaje donde Él nos muestra cómo clamó al Señor, cómo eh, dijo todo al Señor lo que había en su corazón verdaderamente. Pero quisiera antes de entrar en la palabra de Dios, quisiera aclarar algo. Hoy, si no somos hijos de Dios, no vamos a poder clamar a Dios. Él no nos va a escuchar. ¿Y cuál es la forma de poder ser hijos de Dios? Y es la invitación que quiero también hoy traer a pronto alguna persona que entró a este canal y está viendo este devocional, este estudio de la palabra de Dios, entregando su vida a Cristo, puede clamar al Señor de una forma efectiva que Él va a escuchar, de una forma que va a decir, es hijo mío y lo voy a escuchar, entregando su vida a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, poniendo la fe en Cristo y diciendo, quiero empezar una nueva vida en Cristo. Así es como nos dice la palabra del Señor que podemos ser hijos de Dios. Esa es la invitación que quiero hacerle en este día a usted, querido oyente o amigo que de pronto entró y dice, yo oro al Señor, pero Él de pronto no me escucha. O le oro para pedirle favores y no. El Señor no es un Dios de favores, no es un Dios de, sino es un Dios que nos da lo necesario. Que podemos pedir más cosas y Él puede darlas, sí, sí está en su perfecta voluntad y Él quiere hacerlo. Pero Dios no es un Dios de amuletos, no es un Dios que pedimos y yo hago esto y Él me lo va a dar, no. Dios es un Dios vivo, que quiere lo mejor para sus hijos. Pero la invitación que quiero hacerle en este día es eso. Primeramente, que pueda ser un hijo de Dios para saber cómo pedirle a Dios y saber qué es lo que quiere Dios para nosotros. Entonces, le animo a eso, querido oyente, si está allí, o querido amigo, primeramente. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que hagamos en este día como hijos suyos? Eh,
en medio de esa oración, en medio del hablarle. ¿Cómo quiere Dios que lo hagamos de pronto? Podemos preguntarnos, porque de pronto nos encerramos muchas veces en esa angustia y decimos, Señor, estoy desesperado, no sé qué hacer. Señor, ayúdame. Pero le hablamos y no esperamos, de pronto llega la respuesta que no queríamos, pero el Señor quiere que le hablemos. Primeramente con un corazón sincero, con un corazón abierto, que podamos expresar todo lo que hay allí adentro. Y por eso quisiera que fuéramos, mis hermanos, allí. Salmo 142, versículos 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice allí la palabra de Dios y cómo le quiere Dios que le hablemos a Él. Dice allí en el Salmo 142, versículo 1 al 3. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mis hermanos, vamos a hacer un contexto más o menos de lo que está diciendo allí la palabra de Dios. David estaba siendo perseguido por enemigos, estaba en angustia, estaba preocupado por su vida, estaba siendo perseguido y estaba en una cueva. Imaginémonos eso por un momento, que David está allí en una cueva oscuro, perseguido por muchos enemigos, buscándole para matarle. Pero David expone su corazón, derrama su corazón al Señor allí. Por eso dice allí que aún pone una queja ante Dios, que aún clama a Dios. ¿Será que de pronto nosotros hacemos eso cuando hablamos al Señor? Entonces, por eso hay una palabra que dice allí, importante ahí en el versículo 1, dice, con mi voz clamaré a Jehová. Cuando está hablando de clamar, también es una manifestación de este hombre que está allí, David, a Dios de fidelidad. ¿Y por qué hablo de fidelidad? Porque sabía, él conocía que había otros dioses paganos, pero él no iba a ir allí, no iba a ir a esos dioses, sino solo clamaría al Señor, al Dios vivo, al Dios fuerte, al Dios todopoderoso, al Dios que podía darle una salida conforme a la voluntad de él y conforme a los propósitos de él. Por eso él clamaba al Señor en ese momento de angustia, en ese momento de zozobra, en ese momento que no sabía qué iba a pasar con su vida. Él clamaba al Señor. Y sigue diciendo, con mi voz pediré a Jehová misericordia, pide misericordia del Señor. Dios es un Dios de misericordia, mis hermanos. Por eso allí este hombre pide, porque sabía quién era Dios, conocía de Dios y tenía una plena relación con Dios. Entonces, cuando queremos hablar al Señor, cuando queremos ir, es saber, mis hermanos, que día a día estamos en una relación con Dios. Y día a día Él nos va a escuchar. Por eso David sabía que había muchas formas de clamar, como lo dije al principio. Había muchas formas de clamar por medio de un pensamiento, de emociones, con acciones. Todas estas formas había para clamar al Señor. Pero David en este momento lo hace con su voz. Las dos primeras frases ahí de este versículo 1 dice con mi voz, con mi voz. Por eso David en ese momento empieza a clamar al Señor, empieza a hablarle con su voz. Y no le importa a David, no le importa lo que piensen o quien lo escuche, sino lo hace. Lo hace de una forma, que lo puedan escuchar, que no importara. Pero él en ese momento utiliza su voz para clamar y pedir misericordia al Señor. Entonces, mis hermanos, empezamos a ver que este hombre busca al Señor para hablarle. Busca a Dios para contar lo que había verdaderamente en su corazón. Para decírselo de una forma sincera, una forma honesta. No sé si en ese momento
No dice el versículo ahí, no dice de pronto eh, lo que estamos leyendo, que hubo lágrimas, pudo haber, pero sí hubo muchos sentimientos encontrados allí, porque clama David a Dios por misericordia y clama y lo hace con su voz. Entonces, mis hermanos, vemos que cuando David lo hace de una forma que Dios le iba a escuchar. David estaba seguro de eso. Pero sigamos allí, versículo 2, que dice: delante de él expondré mi queja y delante de él manifestaré mi angustia. David sabía que Dios era su Padre eterno. Entonces él pone la queja al Señor. Y podemos decir, ¿cómo así que poner una queja? Sí, mis hermanos, podemos hacerlo. Por eso el Señor, cuando quiere que le hablemos, quiere que expongamos todo, que le dejemos todo a Él. Muchas veces pasa que nos quejamos de cosas en el mundo, que está pasando esto, que esta otra cosa, de cualquier otra cosa nos empezamos a quejar y nos quejamos. Pero ¿será que de pronto lo hemos hecho alguna vez? Cuando nuestro corazón está angustiado, cuando nuestro corazón está cargado de tantas cosas, ¿lo hemos hecho al Señor? ¿Lo hemos dejado al Señor eso? ¿Será que sí, mis hermanos? ¿O será que de pronto no lo hacemos? David deja su queja, o sea, deja todo lo que había en su corazón, deja allí al Señor. No empieza a decir, yo creo que esto se puede hacer por medio de esto, o de pronto será esto. No, por eso Él derrama todo lo que había dentro de su corazón, toda esa angustia. Él mismo lo dice, versículo 2, delante de Él manifestaré mi angustia. ¿Delante de quién? Del Señor. Él expone, David, todo lo que había en su corazón. Y esto lo podemos también de pronto... Vamos un momentico, mis hermanos, allí. Quisiera Filipenses 4:6. Allí lo que dice Pablo. Y es en donde nosotros debemos depositar todo. ¿A quién debemos depositar todo? ¿A quién debemos dejar esa angustia, esa desesperación que de pronto a veces hay en nuestro corazón por incertidumbre que hay en este mundo, por esos tiempos difíciles? ¿A quién, mis hermanos? Si no es al Señor, ¿a quién más? ¿A qué otro Dios? ¿Será que de pronto un Dios de madera o un Dios de pronto del viento? No sé. ¿Será que nos va a ayudar? Por eso dice en Filipenses 4:6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si ven, mis hermanos, el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, ¿que a quién deberíamos dejar todo? ¿A quién debemos dejar todo, depositar todo? ¿Será que de pronto a nuestra familia? Puede ser, podemos compartir con ellos. Con esto no quiero decir que no podemos compartir con ellos. Pero Dios quiere, mis hermanos, que vayamos a Él con un corazón verdadero, un corazón contrito y humillado y decirle, Señor, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Así como muchas veces nos quejamos ante otras personas, es lo que quiere Dios que le hablemos a Él. Entonces, mis hermanos, encontramos que la queja no tiene un propósito de pronto de decirle al Señor, me estoy quejando por esto, y Él va a responder. No, mis hermanos. O tampoco la queja es para decirle, Señor, se te había olvidado. No, mis hermanos, el Señor conoce todo lo que hay dentro de nosotros, pero Él quiere que lo expresemos, quiere que se lo digamos, quiere que lo podamos hablar a Él. Por eso el Señor hoy quiere, mi querido hermano, si de pronto su corazón se encuentra cargado, se encuentra en aflicción, o nos encontramos en desesperación, sin trabajo o sin de pronto decir no hay para mañana,
Arrodillémonos al Señor. Y digámosles así como lo dijo David. Delante de Él manifestaré mi angustia. Pero con un corazón verdadero, con un corazón abierto, con un corazón que digamos, Señor, esto soy yo. Que lo podamos hacer de esta forma, mis hermanos. Que podamos ir al Señor de esta forma. Entonces, ese es mi ánimo, mis hermanos. Y si terminemos con esto, con lo que es el versículo 3, dice, con mi espíritu, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mis hermanos, el Señor es el único que nos conoce. Por eso Él quiere que podamos ir a Él. Muchos hombres de la Biblia se angustiaron. Y de pronto decimos, pero estos no reaccionaron de la forma que Dios quería. Pero hoy Dios nos está mostrando una forma que quiere que hagamos para Él, para su gloria y su honra. Por eso allí entendemos y vemos a la luz de la Biblia cuando dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. ¿Quién nos conoce? Nadie, nada más que... ¿Quién nos puede conocer profundamente en nuestro corazón? ¿Quién es el único que puede saber qué hay verdaderamente en nuestro corazón, allí en lo más profundo de nuestro corazón? El Señor, mis hermanos. No hay otra persona. Pero Él quiere que hoy, que desde hoy podamos expresarle eso, decirle eso a Él. Decirle, expresarle todo lo que hay allí adentro, de una forma sincera. De una forma que podamos decirle a Él, Señor, estoy angustiado, estoy desesperado. Que podamos sacar todo eso que hay allí y podamos descansar en Él, mis hermanos. Hoy es tiempo, mis hermanos, de que podamos hoy conocer al Señor, a ese Dios que nos creó, que somos creación de Él, que somos sus hijos y que dependamos de Él, mis hermanos. Si lo hacemos de esta forma, mis queridos hermanos, eso es el resultado de que estamos confiando en Dios, de que estamos dependiendo de Él y de que estamos yendo a Él para suplicar y pedir su ayuda, sabiendo que somos sus hijos y que estamos creyendo en Él, estamos poniendo la fe en lo que estamos leyendo en su palabra, lo que estamos viendo en su palabra, estamos creyéndola y por creerla decimos, el Señor va a suplir, el Señor va a hacer. David pone en este momento eso, pone su queja, pone todo, le deja al Señor todo. Y allí es un resultado también de que el Señor tiene cuidado de nosotros, como sus hijos, como David lo estaba expresando allí. Muchas veces pensamos que podemos hacer muchas cosas, que podemos buscar la solución, o podemos hacer tal cosa y esa va a ser la solución. Mis hermanos, la mejor solución es Dios, nuestro Padre eterno. Entonces vayamos a Él con un corazón humillado, con un corazón sabiendo que Él es el único que puede darnos todo y darnos lo mejor. Entonces ese es mi ánimo, mis hermanos. El Señor sea ayudándonos en este día, que si usted está cargado, está desesperado, de pronto está en incertidumbre, vayamos a Él, hablemosle a Él. Así como hablamos con sus familiares, o con de pronto, nuestro mejor amigo, con la esposa, con cualquier persona que tengamos mucha confianza, eso es lo que quiere el Señor, que hoy vayamos y nos sentemos a hablar con Él. Y Él nos va a hablar también por medio de su palabra. Quiere que podamos hablarle a Él y expresar todo lo que hay en nuestro corazón. Oremos. Padre de gloria, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos estar confiados, Dios Santo, de que tú
nos escucharás, de que si te hablamos, Señor, día a día con un corazón humillado ante ti, Señor, sabiendo que necesitamos, que dependemos de ti, tú nos vas a escuchar porque eres nuestro Padre, porque tú nunca nos vas a dejar, Señor. Entonces ayúdanos, Señor, a día a día, Padre, ir a ti, Señor, y darte gloria, Señor, hablándote de una forma sincera, sabiendo que todo lo que hay, Señor, en nuestro corazón, tú quieres que te lo digamos a ti, Señor. Ayúdanos a ello, Señor, y ayúdanos, Señor, a darte gloria y honra a ti, que es lo principal, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y ánimo en el Señor.